Marcos Bañó, ¿qué tal? Buenas tardes. No golpees la mesa, por favor. No quiero golpear la mesa, no es mi intención, pero es que vengo activo porque hoy es un programa especial, ya luego los oyentes sabrán por qué. Y nada, ¿qué tal estás? Bien, ¿Estás bien? estoy bastante bien. Todo estupendo. O sea, en realidad no. Pero no todo está bien. No todo está pero bien. Tampoco pero te vas a tampoco poner me voy a poner aquí a contar mi vida. No, Fatal, bueno, gracias. No, ni que estuvieras en tu podcast. Exactamente. Y contando tus miserias. Pues venía yo pensando, bueno, no venía pensando, esto es mentira, lo pensé la semana pasada. La mía fue bastante semana pesada, tengo que decir. La semana pasada llegamos a comentar una movida sobre el CrossFit que tú me dijiste, Marcos, no te flipes porque todos los señores hacéis CrossFit. Sí. Y esto es verdad. Y es una cosa que me tiene un poco jodido, porque cuando por fin he decidido ponerme a ello, después de años y años... Es que tú te crees que lo has decidido tú, pero no lo has decidido tú. No soy... Yo he creído todo este tiempo que he sido dueño de mi propio destino. Eres el único que lo ha creído. O sea, a tu alrededor todos lo contemplábamos como el paso normal que hacen todos. Sí, porque como el CrossFit es una cosa que lleva más de 10 años, yo he dicho, pues yo siempre he esquivado el CrossFit a que de repente... ¡Pam! Me ha tocado a mí, ¿no? Luego te lesionarás también y te joderás la rodilla. Sí, o sea, vas a hacer el mismo itinerario que cualquier hombre. Pero es que ahora es que no tiene ningún mérito. Hacer ejercicio ya no tiene ningún mérito. Estoy destruido. Yo ¿Ahora qué siento toca? ¿Qué tengo que hacer para ser especial, aceptar tu puta irrelevancia de una vez. Solo eres otro señor de 40 años calvo. ¿Qué tengo que hacer para destacar, Montipeiro? Nada. A lo mejor destacarías si dejaras de comportarte como todos los demás señores. Es decir, si aceptaras tu irrelevancia y te limitaras a aspirar a estar tranquilito y a no necesitar llamar la atención. Me niego. Pues entonces seguirás haciendo la misma... Yo como nuestro presidente, Pedro Sánchez, me niego a aceptar la irrelevancia. Bueno, pero... Y quiero ser protagonista, siempre. Pues hace presidente del gobierno. Bueno, pues me pondré a ello. No creo que sea complicado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo no tengo ningún interés en serlo, así que no te lo voy a explicar. Muy bien, pues nada, pues eso es lo que he traído yo para esta intro. Muy bien. Montepeiro, ¿tú traes algo para la intro? ¿No traes nada especial? Yo también hago ejercicio, pero no lo digo cada 2 minutos como tú. Bueno, tú tuviste tu época también. No. Tuviste tu época en que estabas motivada y lo decías. Sí, pero yo estaba motivada y lo decía, pero yo no me dedicaba a sentirme un ser de luz por hacer ejercicio. No hay nada que deteste más. Tampoco, jolín, pero Marcos, estamos con la broma. Por favor. Muy bien, Montipeiro, vamos a empezar este intenso tema. Cosas que no... Que no. Bueno, Montipeiro, ¿qué? Aparte de que todo el mundo haga CrossFit, pero hay otra cosa tú eres el que mejor lo hace. Yo soy el que mejor lo hace, el que mejor progresión tiene. Hay una cosa que odio profundamente. El otro día estuve trabajando en una boda. Desgraciadamente ha empezado la época de bodas. Desgraciadamente o felizmente. Felizmente porque, bueno, es trabajo y dinero es dinero y eso está bien. A veces tengo que trabajar en ellas, cosa que me desagrada, pero allí voy. Y hay una cosa en común que ocurre y nunca he dicho en este programa, y eso que hemos hecho 2 programas especiales de bodas y nunca lo he mencionado, y es algo que pasa en todas y no soporto ninguna, y ya no lo soportaba en los 90, que era cuando ocurría, que es el Saturday Night. Ese tema infernal que obliga, ya me quejé la semana pasada de las sentadillas en los conciertos, que la gente te obliga a agacharte y luego pegar un salto. Lo de que suene el Saturday Night y todo el mundo tenga que hacer la coreografía de mierda esa que jamás me he aprendido y que todo el mundo parece haberse aprendido, sí, que no tiene nada original y nada especial, a mí me hace sentir violencia. Y no quiero que se elimine, quiero que pare esto. Desde aquí pedimos a la gente que se case que no haga esto. ¿Tú has bailado el Saturday Night? Sí. Sí. Yo sí me la sé, la coreografía. ¿Qué harías si sonara ahora? Depende del momento, ¿no? Bueno, no soy yo muy dada a la coreografía, pero también te digo que si la tengo que bailar, la bailo. Pero que es que pero no la disfruto. Todos los invitados de la boda, todos se ponen a hacerla, todos. Sí. Es como de repente es tampoco me parece lo peor zombie. De las bodas, quiero decir. Hay cosas peores. Hay cosas peores como el matrimonio. Pero de la institución del matrimonio. Sí.
es bastante horrible. Muy bien, ¿qué odias tú? Mira, Montipío? yo odio esta movida de que todo lo que te pasa tenga que ser un aprendizaje. Vale. ¿Sabes? Ujú. Me da muchísima rabia que se romantice, que te pasen cosas de mierda, porque bueno, vas a aprender un montón. Bueno, yo ya he aprendido muchas cosas. No quiero aprender nada más. Esta frase ya la he dicho varias veces. Ya sabes Pero lo que este tienes que rollo saber. como de que parece que ahora tenemos que estar agradecidos a la gente que es basura, que nos trata mal y a que te pasen cosas de mierda porque gracias a eso aprendes, que Claro. bueno, es un poquito lo que le ha pasado a Rodolfo Sancho, Sí. que su hijo descuartiza a un señor. Es un aprendizaje que Claro te pone que la sí. vida, que dices, bueno, no sé, a lo mejor no. Igual no todo puede ser un y ya está, aprendizaje, y la vida es una efectivamente. sucesión a veces de elementos estocásticos, ¿no? Basta ya con esto de que las cosas pasan para que aprendas. Y si te pasa varias veces, es porque aún no lo has aprendido y te tienes que Ya. esforzar más, ¿no? Y dius, a lo mejor no, ¿eh? A lo Yo mejor creo que no. el universo tampoco está tratando de hacernos veces- aprender de esta manera tan pasivo-agresiva. Que por otra parte es un poquito, si fuera así, es un poquito la letra con sangre entra. Te quiero decir. Total. ¿Es el universo un profesor de los años 40? A lo mejor. No me gusta esto. A veces te pasan cosas malas y te tienes que joder y ya está. Y Y, ya no está. sacas nada bueno de eso. No, y es más, a veces somos lo que somos a pesar de lo que nos ha pasado, no gracias a lo que nos ha pasado. Efectivamente, muy Cuidado, importante, cuidado. Montipío. Vale. Pues nada, vamos con la siguiente sección, que Yes. es especial. Nada, Misery, con una invitada muy especial, que estamos aquí muy apretados porque es la primera vez que tenemos un Misery Es verdad, en vídeo. es nuestro primer Misery en vídeo. Entonces no sabemos muy bien colocarnos, estamos muy juntitos, pero oye, Es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Es lo que Ella hay. es Ana, amiga, vecina, guitarrista y mujer de ciencia, científica. Madre mía. Ana, bienvenida a nuestro podcast. Gracias por invitarme. El otro día estábamos aquí hablando de la vida y de la muerte, en realidad. Sí. Empezamos por hablar de la muerte y terminamos por acabar hablando de temas muy interesantes sobre ciencia. Contigo, que eres... ¿Cuál es tu carrera? ¿Cómo es? Soy doctora en biotecnología y biología molecular de Eso, plantas. Biología molecular Casi de nada. plantas, casi Bien. res. Y decidimos que sería muy interesante traerte a Todo Mal para hablar de algunos temas. De algunos temas que aunque no te guste a ti, Montipío, vibran mucho con Todo Mal. Lo siento, Montipío, este es el nuevo yo. Voy a CrossFit, digo Y vibrar vibras. y que te den morcilla. Qué horror. Es Ay. una mezcla como lo peor de los dos mundos, como Hannah Montana, pero en fatal. No pasa nada. Del no de pasa ahora y nada. el hace 100 se años. se asume, sin problema. Vale. ¿Cómo querías tú empezar A esta ver, charla? vamos a ser directos y sencillos. Hemos traído a Ana porque afirmó con mucha rotundidad Nos y dio un mucha titular muy sí, fuerte. sobre todo lo que me llamó la atención fue tu naturalidad a la hora de decir que en el 2050 se iba a acabar el mundo. Tal y como lo conocemos. Tal y como es verdad. Entonces, estamos siendo Está un poco siendo un poquito sensacionalistas. clickbait y un Efectivamente. un poquito libertad digital. Pero si te parece, lo podemos dejar como clickbait. Vamos a hablar de ello inminentemente, pero antes podríamos preguntarle otras cosas, como es la ciencia por dentro, cómo es ser mujer en la ciencia y cosas así, a modo de introducción, para que la conozcamos un Claro. poquito más y ya hablamos del fin del mundo, que es a lo Claro, que hemos si quieres venido. cuéntanos pues eso, cómo empezaste, por qué te gusta la ciencia y cómo es tu experiencia de mujer científica. Vale. Pues a ver, ¿cómo empecé? Empecé en la Universidad de Valencia, como todos los científicos de Con aquí. mucho, sí. Y empecé yéndome de Erasmus, lo cual estuvo también muy bien, y descubriendo que me quería ir de aquí porque la ciencia es precaria. Luego descubrí que es precaria internacionalmente, pero eso me costó más años de descubrir. Y yo empecé la ciencia porque, a ver, por esto tan bonito de, oh, sí, vas a tener un impacto en la sociedad, qué guay, y porque me parecía increíblemente interesante aprender cosas de las que no tenemos ni putísima idea, la verdad, y que deberíamos saber, yo y que creo. rigen al final nuestra existencia. Exacto, era como que bien que alguien me esté explicando esto y entiendo, no sé, cómo funcionan las plantas, el mundo, los ecosistemas, mi cuerpo y un poco entender el universo en el que existo. Es muy guay eso, porque yo soy todo lo contrario, yo soy muy de letras y es verdad que yo vivo con una fascinación el universo, o sea, como de... ¿Por qué sale agua de un grifo? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Y creo que es muy guay, jolín, tener esa capacidad para entender el mundo en esos términos.
Claro, entonces pues a mí eso también me fascinaba. Lo que es cierto y lo que creo que compartimos así todos los científicos es que cuanto más sabes, menos sabes. Claro. Con lo cual esto es un no parar. Y bueno, pues yo empecé como hace todo el mundo, estudias la carrera, yo hice biotecnología, luego haces un máster, jiji, jaja, y de repente estás haciendo un doctorado porque el mundo laboral te asusta y no quieres trabajar y que sea el fin de tu vida. Y dices, no, yo seguiré estudiando porque soy mejor y quiero tener ese título que me diferencie del resto de seres vivos. Por supuesto. Entonces pues acabé haciendo un doctorado en Inglaterra y ahí es cuando realmente me metí de lleno en la investigación, en este caso pública, y entendí pues cómo funciona la ciencia y cómo funciona la ciencia como mujer, que eso es una vaina también. Ya. Porque, por ejemplo, en mi experiencia, por lo menos en todo el tema de la biología, de las plantas y demás, es que los laboratorios están formados, por mujeres. La mayoría de las trabajadoras de los laboratorios y la gente que está al pie del cañón haciendo cosas somos mujeres. Pero los jefes son hombres. Y esto es una cosa súper generalizada que lo he vivido en Turquía, en Grecia, en Inglaterra y luego estuve en el CSIC en Madrid y es exactamente la misma historia. Y actualmente yo lidero y dirijo un laboratorio de microbiología donde absolutamente todas somos mujeres, pero respondemos a hombres. Claro. Entonces, pues esto se sigue perpetuando junto con la movida de este rollo de en la ciencia existen estos laboratorios donde está el jefe, que es el investigador principal, el que tiene su puesto, su plaza y demás, y pide financiación y lidera proyectos. Y luego está la mujer, que suele ser una persona bastante más joven, que pues entró como haciendo un doctorado, o estaba ahí jijaja confusa, y acabó trabajando como una especie de peón en el laboratorio de su marido. Eso es una figura que la he vivido también muchísimo. Ojo, y que es bastante, da un poco de fuerte. cringe. Pasa un poco igual en la medicina, porque mi hermana es médico y me cuenta eso, que la mayoría de profesionales son mujeres, pero los jefes siguen siendo la mayoría hombres. Entonces, claro, esto es fuerte, ¿eh? Porque no es casual, quiero decir, Sí, evidentemente. No, o sea, no es para nada casual porque además este tipo de carreras en las que, o sea, si te despistas 5 minutos has perdido, no puedes parar de escalar, de estudiar, de promocionar, de sacar papers y de posponer toda tu vida y por la ciencia. Entonces, claro, pues si como mujer tienes otros planes, es completamente casi imposible compaginar. Es una pena porque uno podría esperar de la ciencia que fuera otro mundo, ¿no? O sea, la ciencia como se rige por estas normas lógicas, ¿no? No, el machismo aquí no tiene lugar. Ya, pero eso, por ejemplo, ahí entramos los de letras a explicarte que pues lo que te digo siempre, que los seres humanos somos socioculturales y que aunque la ciencia sea algo positivo y empírico, todo lo positivo y empírico que puede ser, al final los seres humanos no somos así, estamos regidos por normas sociales y culturales y el patriarcado atraviesa todo, incluso los laboratorios científicos. Como la fuerza que mueve los laboratorios y que mueve la ciencia somos las mujeres, porque las que estamos haciendo el trabajo, las que estamos enterándonos de lo que pasa, viendo los resultados, tal, somos nosotras. Que luego hay un señor que está pidiendo financiación, por supuesto, pero realmente las que están desarrollando la ciencia son mujeres, son las que están ahí haciendo cosas. Entonces, pues eso está guay, pero claro, llega un momento en el que dices, ¿por qué no estamos ocupando puestos de poder? ¿Y en qué momento voy a dejar de llegar a fin de mes, a lo mejor? Claro, entonces eso pues no acaba de estar del todo bien, la verdad. Por lo que sea. Claro, porque al final todos los proyectos, todos van en camino, un camino que ha marcado un hombre, ¿no? Sí, bueno, yo en los sitios donde he estado, al final las jefas del laboratorio, aunque no fueran las dueñas del laboratorio, por así decirlo, las que estaban dirigiendo el lab, pero que no son las investigadoras principales o las que sean las funcionarias, las profesoras y demás, son las que, como están día a día tocando la investigación en sí, son las que tienen las ideas. Lo que pasa es que llega un momento en el que tu postura es más conseguir fondos, un poquito de relaciones públicas, un poquito de tal, y eso es a lo que se encargan los hombres. Pero claro, eso hace que se generen dinámicas un poco raras también dentro de los laboratorios, porque yo, por ejemplo, siendo mujer, he recibido he estado en situaciones bastante chungas, como por ejemplo, este rollo de encontrarme con mujeres amigas de los hombres, que por ser mujer te tratan peor y luego si hay un chico en el lab, como es el chico del lab, lo tratamos genial, claro que sí. Y qué guay este chico, y tú eres basura porque tú no te puedes equivocar, pero yo sí, porque es que somos amigas de los hombres y es como, porque sufro violencia de mujeres que están igual de precariadas que yo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Pues el patriarcado, que también se reproduce así, claro. Exacto. Y luego, por supuesto, también he sufrido un poco el rollo este de que si eres científico y se te tiene que tomar en serio,
tienes que seguir un cierto perfil, ¿no? La gente espera que seas una mega nerd, Ya. que no tengas habilidades sociales, que incluso físicamente seas de determinada manera Claro. o tal, y en cuanto eres una persona con un poco de carisma, enseguida hay una especie de Ya. un escepticismo hacia tu persona. Se castiga el carisma. Claro, sí, totalmente. Sí. Sí, o sea, Claro, porque no encajas en el estereotipo, ¿no? Que se espera de chica científica. claro, entonces, pues yo qué sé, yo por ejemplo he ganado bastantes premios a nivel de conferencias, de charlas y demás. Y la gente me decía, es que eso es que eres carismática Claro. o es que eres rubia, básicamente. Ya. ¿no? Ya. Es que les has parecido mona y es como, joder, Ah, realmente, gracias. o sea, no será la calidad de la ciencia que estoy explicando, que es de putísima madre. No, o sea, tienes que incluso luchar con la barrera de, no, es que soy maja Claro. y esto al jurado le ha molado, ¿sabes? Claro. A un Pero jurado bueno. científico en la Universidad de Oxford está decidiendo que Claro. yo me... Pero llevo también este te premio digo por que, maja. que cuando estás dando una conferencia o estás haciendo algo divulgativo, el carisma sí es una habilidad que se tiene que medir. Pero en ciencia no suele pasar. O sea, en ciencia, de Ya. hecho, es como sale una persona que está infartando mientras te da la presentación porque es la primera Ya. vez que habla con otros seres humanos y da igual porque si al final lo que está explicando es como súper guay, pues todo Ya. el mundo le sigue el hype y no pasa nada. Pero que Entonces, tengas carisma tampoco debería jugar en tu contra, joder, o sea, Sí. es algo guay. pero sí que se castiga. O sea, yo he tenido muchas veces como que reafirmarme y, Ya. y demostrar un poco, ¿no? Que las colaboraciones que conseguía o los premios que conseguía no era por mi carisma, sino simplemente porque mi trabajo es Ya. válido y es de Ya. putísima madre. Entonces, Ya. eso existe ahí también. Qué fuerte, y no ¿eh? mola nada. Porque debería ser algo bueno de rollo. Y además tengo carisma. Claro, no, es que ahí eso genera rechazo, porque es como, no, tú no deberías de ser así. Me No puedes imagino- tenerlo todo, ¿sabes? Te imagino ahí disfrazándote con el cosplay de nerd, ahí poniéndote unas gafas sin graduar. Y, pero- tal, ¿no? Sí, sí, entonces eso genera bastante rechazo en general, Ya. tanto de los jefes y demás, como incluso, sobre todo, entre compañeros. De gente Ya. que te tiene ahí un poco de tal, porque claro, es que Ya. siempre te toca todo a ti. Y es como, joder, Ay, pues. llevo un año y medio sin vacaciones, quiero decir. Ya. No es tan bueno como tú imaginas. Quizá esto viene también un poco porque me imagino que todos sois listos, ¿no? O sea, todos, o sea, en clase erais los listos y hay como una retranca a la gente que en clase... Porque se intuye que los listos eran más apocados, más tímidos, y los más carismáticos son otros, ¿no? Son los bullies. No sé si hay algo de eso o si lo percibes. Sí, o sea, hay algo de eso, pero está muy mitificado el perfil de listo, Vale. porque realmente mi teoría es que no somos más listos que nadie, lo que pasa es que trabajamos muchísimo. Ya, Yo no sí. creo que sea A más mí me lista llama que la nadie. atención eso. Claro, o sea, y verdaderamente yo he trabajado con gente de Cambridge, de Oxford, de tal, y no considero que sean más listos. Es simplemente peña que se... pues, Tenéis una tolerancia al trabajo muy amplia. y ha hecho hiperfoco en algo y ha Ya. decidido que va a Ya. tirar por ahí, pero realmente no se trata de niveles de inteligencia. Ya. Y de hecho, te diría que vamos, que yo me he sorprendido, ¿no? De trabajar junto con gente que viene de universidades ultra top y decir, ostras, esta peña no sabe ni por dónde le pega el aire. O sea, Ya. Lo que pasa es que pues ha aprendido a hacer cosas de manera muy metódica o ha empollado mucho en la teoría y ahora llegan a la parte más científica. Incluso he visto a gente colapsar porque en el momento en el que toca pensar un poco más o desarrollar ideas, es como, ostras, esto no está escrito, esto no es memorizar y escribir un examen, ¿no? Ya. Y- A mí se me recuerda un poco a lo que me pasó en Alemania, que en Alemania ese rollo de que todo funciona perfecto, yo viví cómo se estropeó un tren y como nunca se les estropea nada, Ya. de repente hubo un colapso en el que para llevarnos a 20 kilómetros no se aclaraban, llegó un autobús pero era muy pequeño, no cabía la gente, el autobús no se aclaraba hacia dónde tenía que ir y era como, claro, en Metro Valencia, como se estropea el metro todas las semanas, Ya en hay, cuanto- ya hay un proceso. y hay ¿no? un proceso, entonces un poco eso, ¿no? Que es gente que está muy acostumbrada a seguir un método y tal, y luego a lo mejor les pides que piensen un poquito fuera de eso y colapsan como ese tren alemán. Exacto, pues así es. Ay, pues muy bien, ya creo que podemos decir que te conocemos un poquito mejor y creo que podemos Hay que entrar... decir también que Ana es guitarrista. Ah, sí. Guitarrista muy guay, y eso es importante también porque da un poco de rabia ya el rollo, ¿no? De que domines ahí las artes y las ciencias. Pero, o sea, igual que me pasa con la ciencia, no tengo absolutamente ningún talento innato, simplemente me he tirado muchas horas haciendo esa movida hasta que al final me ha salido. Has, El- has el utilizado, secreto. has utilizado los recursos de trabajar mucho con la ciencia para
extrapolarlo a la guitarra también, ¿no? No, solo he Muy tenido bien. que estudiar, haber estudiado. Bueno, es un poco discurso de coach, ¿no? En realidad, tú hay que trabajar, basta de excusas. Basta de Un poco excusas. Yados ahí, hay algo de verdad en Yados. Bueno, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que hay algo de verdad En casi todo. En casi todo, evidentemente. Va, venga, el tema que nos interesa, que es esto del fin del mundo. Vamos a entrar ya de lleno, que es la excusa, y tampoco vamos a estar hablando más de ciencia, que ya hemos hablado bastante. Suficiente ciencia. Suficiente ciencia por hoy. Stop this. ¿Qué pasa con el año 2050? ¿Qué pasa con el año 2050? Venga, va. Vale, a ver, voy a explicar un poco de dónde viene esto del 2050 y Perfecto. por qué solté esta frase así como jaja. Que tú la soltaste tan normal y aquí estamos todos traumatizados. No, yo con ilusión, ¿eh? Yo lo digo con ilusión. Yo no, porque yo tenía mis planes para jubilarme en Benidorm y ahora Ya. resulta que Benidorm no va a existir en 2050. No, con venidor lo cual- no, que va. Sí, a ver, estamos jodidos. Esto es algo que llevan los científicos diciendo muchísimos años y Es se han verdad que lo están diciendo y se les ha ignorado. 800 millones de Es verdad. películas postapocalípticas donde esto se Verdad. lleva diciendo y jaja, o sea, que Es verdad que no lo hemos tomado en serio. Hay No. cero unidades de sorpresa al respecto, pero y pues, ¿qué es esto del 2050? Esto del 2050 es que se prevé desde hace muchos años un colapso, ¿vale? Vale. Yo llego a esta información porque más o menos desde 2014-2015, que es cuando empecé el doctorado, yo empecé a ir a congresos y a eventos científicos y la primera diapositiva siempre de todo el mundo era en el año 2050 y te decían, pues vamos a ser 10.000 millones de personas, creo que ahora estamos por los 8. Ya. Entonces se hacía una extrapolación de, vale, si somos 10 billones de personas, lo que va a pasar es que no va a haber suficiente comida para todos. De hecho, el dato es que en 2050 necesitaremos que la producción de alimentos se incremente un 57% Guau. a la actual, si se compara desde 2010 más o menos, pero que tampoco ha cambiado mucho. Y es como no vamos a poder comer. Y luego está el tema del cambio climático, que por supuesto lo que va a hacer es precarizar la vida muchísimo, porque pues van a haber nuevas enfermedades, los cultivos va a haber catástrofes, bla, bla, bla. Pero bueno, que esto es un dato que se ha ido repitiendo desde 2014 o así, de Sí. en 2050 colapsamos, cuando seamos 10.000 millones, jeje. Ya. Entonces yo lo tengo muy interiorizado, ¿no? Claro, pero a nosotros nos pilló de sorpresa y yo, bueno, tú estarás feliz, pero Virginia, mi amiga que estaba aquí, y yo no hemos hablado de otra cosa esta semana. O sea, es como, claro, a mí esto me cambia un poquito me cambia el planning, porque yo de verdad que vivo, yo me levanto cada mañana con la ilusión de la jubilación. Entonces, claro, esto también significa que a lo mejor tenemos las migraciones climáticas, porque esto va a ser inhabitable, ¿no? Sí, o sea... Es que claro, es que tía, es que sí. Gracias. o sea, sí, coma, por... Sí, por. Vale, pues nada, habrá que buscar otro destino. Van a pasar muchas cosas, pues eso, entre ellas realmente de verdad el tema de la alimentación va a ser una cosa gordísima. Ya. Si no cambiamos la manera en la que cultivamos y comemos, esto es así. Ya. Y luego, pues obviamente los incrementos en temperatura pues van a hacer que haya zonas, y ya creo que es como el 40% de la superficie del planeta está súper desertizada, pues eso va a ir increciendo. Ya. ¿Qué pasa si se desertiza más tierra? Pues no se pueden aumentar los cultivos que vamos a necesitar porque, hello, somos Ya. muchísima peña, Ya. y entonces pues van a pasar cosas que no son agradables. Y encima va a hacer muchísimo calor. Y nos va a pillar Nos mayores. nos va a pillar. De hecho, creo que en el 2023 se registraron las temperaturas más altas y mantenidas. No sé si fue en UK, pero era en los últimos 120.000 años. Es como... 120.000 años. It's bueno. happening, que no, 120. nadie las estaba midiendo, ¿no? Pero como que Claro, hay claro. predicciones. Se estima. Se estima. Ya, y se esto- estima regular. Esto es dramático porque es verdad que yo tengo la sensación de que hemos estado, o sea, de que los científicos están ahí, ¡ey! Una cosa, que tal, y la peña, ti, Amazon, ti, Uber Eats, ti, y claro, y de repente ha sido como, ahora yo siento, o sea, me siento culpable de no haber prestado suficiente atención, que en realidad yo no pinto nada, que quien tiene que prestar atención son los gobiernos y tal, ¿no? Pero que de repente digo, somos gilipollas. Porque esto se ha estado diciendo y hemos decidido hacer como que no pasaba. Claro. Sí, pero para quitar un poquito de responsabilidad, ¿vale? Esto en realidad tampoco es culpa de, voy a decir la sociedad como concepto, ¿vale? Claro. Porque al final esto es una consecuencia de la analfabetización Ya. que existe en tema científico en cualquiera. Ya. Y eso se vio en el COVID, que de repente viene el COVID y todo es un circo y la gente no entiende nada. Ya. Y qué está pasando y teorías movimiento conspiranoicas y antivacunas y what. tal. Y es como, es que si no sabemos nada, ¿cómo vamos a estar actuando? ¿Cómo vamos a
a pedir responsabilidades a nadie. Ya. Entonces, el problema es, no sabemos nada. Entonces, no se puede hacer, quiero decirte, sí, aunque mañana se reúnan, pero claro, es que ¿quién se va a reunir? ¿Putin, Netanyahu? Es que claro, es que, No, claro. ya, pero es que quien se está reuniendo es gentuza. Pedro Sánchez enamorado en Pedro Sánchez casa. profundamente enamorado, Trump que va a volver a salir, el Netanyahu, Putin, claro, es que ¿qué No. quieres? Es que de verdad... ay. Sí, no, o sea, es complicado porque desgraciadamente las políticas que se hacen en los niveles ambientales, y yo estoy más al tanto del tema de los cultivos y demás, pero todo eso todavía es ultra populista. Entonces el populismo a día de hoy desgraciadamente es muy poco científico. Me está temblando el ojo y no es broma, ¿eh? O sea, tengo el ojo así. El populismo es magufo, siento decirlo. Ya, total. Entonces, mientras haya pues, un gran sector de la sociedad que está en contra de los avances por puro desconocimiento, Ya. pues esto va a seguir igual, porque de hecho creo que fue en 2016, hubo como una carta que se mandó a, no sé, la ONU, creo que Ya. eran 156 premios Nobel laureate, que dijeron, por favor, Una o sea, cosa. una cosa, stop this, vamos a por favor reconsiderar, por ejemplo, era el uso de los transgénicos, ¿no? Como alternativas sostenibles y tal, pero escribieron una carta diciendo, ya está bien que se haga algo con esto porque Claro. nos vamos a la mierda, entonces Ya. está pasando. Yo siento usar otra vez el mismo símil o un símil parecido, pero me recuerda mucho en la época del colegio, cuando el representante de la clase, ¿cómo se El llama? delegado. El delegado intentaba cuidar de la clase cuando el profesor se iba, intentaba poner orden. Normalmente el delegado era un poco el más aplicado, uno de los alumnos más aplicados, y todo el mundo procedía a ignorarle A tirarle completamente. tizas a la cabeza, claro. Y me da mucho esa movida. Ya, es bastante fuerte. A mí me preocupa... Me preocupa y no me preocupa. O sea, quiero decir, no me preocupa en el sentido de que, bueno, de esto que hablamos muchas veces, ¿no? Del androcentrismo este que tenemos, ¿no? De creernos, pues chica, pues si nos tenemos que ir a la mierda, pues nos iremos y ya está. Pues sí. Pero, o sea, quiero decir, el planeta continuará, pues igual nos extinguimos, yo qué sé, lo que tenga Ya. que pasar, ¿no? Pero sí que me da un poco de lástima que no hayamos sido capaces, ¿no? de frenar esto, sabiéndolo, teniendo cifras. Y además el gran inconveniente que tiene la ciencia es que la ciencia, por su propio método y su propio proceso, necesita de tiempo para validar lo que se dice. En cambio, la magufería en un minuto lo da la vuelta a todo, porque cuando llegue el 2050 y suceda exactamente lo que la ciencia ha previsto, habrá 20 segundos después de del primer tsunami, tornado, de catástrofe random que sea, lo Bueno, que suceda. están teniendo ocasión ahora Claro, mismo. estarán los magufos diciendo Mercurio retrógrado que se ha alineado con Venus tal. ¿Ves? ¿Ves? Claro. Claro. Y esto es ¿cómo llevas tú este tema? O sea, la lucha, porque a mí la magufería me molesta en muchos aspectos, pero yo ni siquiera tengo o sea, tú que lo vives desde dentro y conoces las barbaridades que están diciendo, ya no porque te suenan raro o tal como a mí, sino porque dices, Dios mío, mi vida, ¿qué dicen? O sea, a mí me parece horrible, es ultra indignante, es verdaderamente doloroso y desgarrador. Claro, cuando ves una señora diciendo en internet, las vacunas te van a cambiar el ADN. Sí, o sea, es como, o sea, no, ¿sabes? No, coma, es que, y además, sobre todo porque existe, ¿cómo decir? Muchísima peña, ¿no? Que habla de cosas de las que no tiene ni puta idea, y yo creo que la base es reconocer cuando uno no sabe nada, decir, jo, de esto no tengo ni idea, entonces voy a apoyarme en una persona que sabe más, pero los científicos es como que existe esa desacreditación masiva, ¿no? Como si hubiéramos sido educados por Bayer o nos hubieran pagado, lo que te Ya. han enseñado en la universidad es mentira. Que os gustaría que os hubieran pagado. Claro, y dices, vamos a ver, no es mentira, ¿sabes, señora? Lo que Ya. pasa es que tiene que usted que parar y verlo y entenderlo. Y entonces es horrible porque hay mucha gente diciendo auténticas gilipolleces y con Claro, pero el total problema es que impunidad, el ¿sabes? método científico al final no deja de ser un consenso sobre un idioma común, o sea, de rollo, para poder hablar de estas cosas, aceptamos como válidas ciertas premisas que son todo lo objetivas que pueden ser y a partir de ahí podemos discutir. Claro, si llega una persona que ya no es que no acepte el método científico, sino que lo desconoce, con lo cual tú puedes estar sacando pruebas, estudios, lo que tú quieras, y esta persona te saca, yo qué sé, pues eso, una... ¿Qué te diría yo? Pues un pañuelo y hace... Uy, si el pañuelo sale verde es que esto... Claro, no hablas el mismo idioma y los magufos no se callan. Claro, lo que pasa es que ahí hay un problema. O sea, el problema está en que
Tenemos que hablar el mismo idioma y no. Es decir, no se puede hablar el mismo idioma porque hay que ser muy riguroso en cuanto a que si sale un medicamento que de repente mata a muchísima peña, pues oye, ¿qué ha pasado con el método científico? ¿No? Es como se nos pide muchísima hiperresponsabilidad en absolutamente cualquier avance científico. Todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo se mira con lupa, como no se mira absolutamente nada más, a un nivel que es absolutamente demencial. Y yo entiendo que está bien para algunas cosas y por supuesto tienes que tener esos controles y tal y todo súper riguroso, y eso es lo que hace que sea también muy inaccesible. Entonces, por un lado se le exige muchísima responsabilidad y ese método y esa parte como tan inaccesible está ahí, pero por otro lado sí que es cierto que lo que hace es que la gente no tenga acceso, ¿no? a esta información. Y esto es terrible, cada vez hay un poco más de divulgación científica y tal, pero sigue siendo para la peña que le interesa o que tiene un mínimo de base, porque es que al final lo que tienes que hacer es tomarte birras con peña que habla de estas cosas y que te explique un poco los basics. O sea, vamos a hacer Pints of Science, existía en Inglaterra, en plan, tómate una pinta y habla sobre qué me pasa en el cuerpo, porque mis células tal, ¿no? Claro. Pero claro, es que no está en ningún sitio, no está en la tele, no hay nada, no existen influencers que te estén diciendo, wow, las marcas epigenéticas, qué interesantes. Sí, que están diciéndote que pues influencers como uno en la primera temporada de Todo Mal, estas dos señoras, que fue uno de los primeros escándalos que hubo de influencers, que fue el vídeo que hizo conocida a la gata de Schrödinger. Sí, que eran de unas piedras, que vendían piedras. O te vendían como, te hacían una limpieza de no sé qué, como por email. Sí. Claro, porque como, es que si ya entras ahí ya vale todo, pues te limpio los chakras por email, claro que sí, cariño, ¿por qué no? ¿Qué te lo impide, no? Si ya entras con la magia. Es complicado. Es curioso porque sí que hay otros campos que llaman la atención en general a la gente le interesa mogollón la psicología, por ejemplo, en la conducta, o sea, se habla constantemente en podcast, sí, pero también las barbaridades que dice la gente. Una puñetera barbaridad, eso es verdad. Claro, no sé ya si es bueno o malo en realidad, aunque se habla, pero se habla mal también. Pero me llama mucho la atención que no exista la misma curiosidad por otras facetas de la ciencia. Yo creo que sí que existe, pero igual que la psicología es algo que obviamente crea curiosidad, pero tienes a el Álvaro Boscov divulgando sobre cosas que tienen que ver con la psicología, diciendo auténticas atrocidades peligrosísimas. Sí. En el campo de la ciencia la gente sí tiene un interés inherente por el universo y el funcionamiento, pero a lo mejor es lo que dice Ana, ¿no? Si la divulgación no está llegando, la gente busca las respuestas pues en quien te lo sabe explicar fácil. Y si es un señor que te dice, a ti te pinchan un microchip en el brazo, tú que, o sea, para saber que eso es una barbaridad tendrías que tener una mínima base de saber que un microchip no puede entrar en tu ADN porque no funciona así, ¿no? Sí, o sea, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, a mí me costó años entender un básico para poder moverme en el mundo científico y decir, vale, más o menos sé por dónde viene, o sea, sé más o menos de qué estoy hablando. Me costó años, realmente. Llegó un día, además me acuerdo, estaba en la piscina y dije, lo entiendo. O sea, entiendo la replicación celular. Literalmente, ¿no? Sí. En plan, solo estoy en tercero de carrera, podía haber sido antes, pero ahora creo que lo entiendo. Y eso realmente es precisamente porque todos los años anteriores a yo estudiar eso no estaba expuesta a ese tipo de información que yo tenía integrada, ¿no? Normalizada, y a partir de ahí vas construyendo. Entonces, como no existe esa exposición previa a términos científicos, a conceptos y demás que te permiten asentar una base, necesitas realmente tiempo para entenderlo. Entonces, pues eso genera esa distancia con la ciencia tan grande. Claro. Y hay otro tema que está totalmente relacionado con todo esto, que, claro, creo que en parte colabora con todo este desconocimiento, es cómo la ideología influye a la hora de enfrentarse a la ciencia, ¿no? O sea, pero creo que ninguna ideología en realidad ayuda mucho. Hemos hablado un poco antes de este programa, explícanos un poquito todo esto. Vale. Claro, ninguna ideología apoya la ciencia, esto es así. La Unión Soviética sí. Todo eso es un poco negro, porque, a ver, lo que pasa aquí es que la gente más conservadora, yo creo que percibe la ciencia, y cuando hablo de la ciencia hablo de, pues por ejemplo, todo el tema de la biotecnología, la modificación genética, herramientas. Yo hablo de herramientas, no de productos y tal. Las herramientas esas se demonizan porque se ven como jugar a ser Dios, ir contra natura, nos estamos pasando, que dices, cariño, tu iPhone no cayó de un árbol, ¿sabes? Quiero decir, no Dios no pensaba, este señor va a ir en un Tesla en 2024, pero bueno, no pasa nada.
Entonces, por ese lado está estáis alterando el status quo, que es como, sí, es lo que hace el ser humano y todo bien. Claro, gracias, claro. vacunas, Afortunadamente. gracias, no sé, electricidad, todo bien. Gracias, jabón. Exacto. Y luego está el rollo de la izquierda, que yo creo que ese es el más complicado y con el que yo más pues, me he encontrado. Que es un poco este populismo, ¿no? De las grandes corporaciones hacen tal, o sea, existe como una especie de la demonización, ¿no? Pues está Monsanto, están las farmacéuticas, está tal, y es como, vamos a ver, aquí hay muchísimos frentes abiertos y sobre todo muchísima desinformación, porque lo que hace la izquierda es tomar medidas populistas de decir, no, pues yo demonizo por ejemplo, el producto que ha sacado esta empresa, pero y con eso demoniza también la técnica con la que se ha creado. Y ese es el problema, que las empresas, como son empresas privadas, obviamente generan cosas para ganar dinero porque no son las hermanitas de la caridad, son empresas privadas. Entonces, si alguno de esos productos acaba no siendo súper ético, que es normal si no existe la regulación pertinente, pues entonces se demoniza todo lo que hay detrás. Y la izquierda dice, ¡ay! Pues los transgénicos son malos. No, perdona. La transgénesis es la hostia. Ahora, que han salido transgénicos que no han sido lo mejor porque lo ha hecho una empresa privada que no tenía los mejores intereses del mundo. Porque el uso al que se ha destinado es a engrosar sus cuentas en lugar de a salvar al mundo, claro. Claro, lo que pasa es que la paradoja es que ahora las herramientas para salvar precisamente el mundo, para que en 2050 no nos bañamos todos a la mierda. Por favor, para que yo pueda irme a Benidorm. Exacto. Esas herramientas, ¿vale? Existen desde hace muchísimos años y se están completamente paralizadas porque, claro, políticamente no son populares, porque claro, hay una izquierda ahí como súper magufa que está en plan let's save the planet, pero let's not save the planet really. Pues está impidiendo que realmente se hagan avances y sobre todo que estos avances estén regulados. Porque se tiene que regular, tiene que haber interés para que los gobiernos empiecen a aplicar estas tecnologías de manera sostenible y de manera guay para la humanidad. Pero si se prohíbe directamente y se demoniza porque esto es terrible, pues así no avanzamos. Entonces estamos literalmente en 2024 hablando de que nos quedan 25 años para el colapso y nadie se ha atrevido a revisar tecnologías que se... Es que literalmente desde 2050 es el año que yo me jubilo. Claro. O sea, es que me cago en Dios. Pues vamos a trabajar hasta el final. Pues nada, saldré de trabajar el día de mi jubilación, me arrasará una ola que se llevará por delante Benidorm y ya toma por culo. Sí, entonces, a ver, no, sí que, o sea, yo mi visión, ¿vale? Yo lo que creo que va a pasar es que va a llegar un momento en el que va a ser crítico adoptar estas nuevas tecnologías. Desgraciadamente, para cuando sea el momento de decir, vale, sí, vamos a utilizar este tipo de cultivos, este tipo de tecnologías celulares, este tipo de movidas biotech. Los únicos que han invertido en investigación en todos estos años, desde los 80 más o menos, son las empresas privadas que dirán, yo tengo el producto y además yo tendré el monopolio de todas las semillas. Una vez más. De todos los Una vez más el capitalismo perpetuándose. Una vez más por gilipollas, por no querer hacer las cosas bien y empezar a investigar movidas que sean guays y que las investiguen los organismos públicos y que generen cultivos sostenibles, movidas que pues nos ayuden a afrontar este problemón que tenemos, pues lo que pasará es que cuando se permita su uso, pues las empresas que lo pueden hacer, que llevan años investigando, pues mencionamos Monsanto, que ahora es Bayer, pero hay muchas otras, pues dirán, pues es que yo tengo esta tecnología súper avanzada y me la vais a comprar a mí. Y entonces será todo pues un monopolio once again. Claro, es curioso cómo la cultura, cómo ha arraigado tan profundamente en cómo se relaciona la ideología con la ciencia y cómo el progreso, porque es decir, la izquierda en teoría está de parte del progreso, ¿no? O sea, la gente progresista aceptaría el progreso. Es como muy, muy básico, ¿no? Pero hemos mamado tantos productos culturales donde se ha posicionado a un científico loco haciendo el progreso mal, ¿no? Para dominar el mundo o para crear monstruos por puro placer sin ningún tipo de objetivo, que como que se ha invertido un poco ahí la movida y lo que tenía que ser una posición conservadora la hemos adoptado a la izquierda. Sí, o sea, eso es simplemente el desconocimiento genera miedo y es eso, y desconfianza. Entonces, como no existe esa base tan importante de la que hemos hablado, pues existe una gran desconfianza en que no, es que este avance pues, es perjudicial, es que es antinatura, es chungo, y realmente es que es muy triste porque... Pero es que antinatura, te quiero decir, antinatura es todo lo que somos, quiero decir, antinatura es no morirse a los 20 años de viejo, ¿no? Antinatura es comer aguacates en Noruega, quiero Exactamente. decir, y nadie está poniendo el grito en el cielo por esto. No, porque a todo el mundo le gustan los aguacates. Exacto. O sea, Las puchainas. Hablemos con propiedad. Sí. Vale, muy importante. ¿El chocolate hasta cuándo?
¿Esto se sabe? ¿Hay datos de hasta qué punto yo tengo que ir haciéndome la idea de que tengo que comer algarrobas con azúcar? Bueno, azúcar ya veremos, Bueno. algarrobas. Azúcar seguro que hay, ya se lo inventarán. A ver, yo creo que el cacao ahora mismo no es el cultivo prioritario, en Madre plan mía. lo más útil. Creo Estamos que, en la B, Creo que el estamos en peor la B. cultivo te diría que es el tabaco, que no aporta absolutamente nada, Ya. pero creo que el cacao aporta bastante poco Ostras. en lo que es el grosso de la nutrición Ya. de la humanidad. Entonces, ¿en qué momento alguien dirá este campo de cacao vamos a destinarlo a cosas más interesantes y Ostras. nutritivamente mejores? Pues si no hacemos algo pronto, pues te vas a quedar... Claro, la putada de todo esto es que todo como que va a ser progresivo, ¿no? Nos hacemos a la idea de que un día va a ocurrir algo, aunque igual ocurre algo drásticamente. A ver, el precio del aceite está en 10 euros de la noche a la mañana. Claro, un Y día tú estamos irás a aquí por el- esperando que algún día baje. Ya, y tú vas a ir un día por el chocolate y te vas a pedir por una tableta de Nestlé, te van a pedir 8 pavos. Y vas a decir, ¿qué? Como que los precios irán subiendo, ¿no? Me imagino que no es simplemente que desaparecerá, sino que cada vez será un producto más de lujo. Todo, hasta el agua cada vez costará más. me Habrá un imagino. mercado negro ahí de cosas, ¿no? Es que es justo el fin del mundo que menos atractivo me parecía, la verdad. Y es el que vamos a tener. El que menos merecemos. Una frase que dijiste tú que en el COVID, que es, no es el fin del mundo que queríamos, pero es el que nos merecemos. Sí. Yo mira que soñaba con el meteorito, mira que soñaba incluso con un tsunami gigantesco fruto de un meteorito. Todo va relacionado al meteorito en realidad. Es un poco lo que pasó en Lisboa, en 1800 y pico, hubo un incendio que arrasó Lisboa, que en realidad fue, o sea, un terremoto. Como hubo un terremoto, claro, en esa época no había luz eléctrica, cayeron todas las velas, se pegó fuego la ciudad producto del terremoto y claro, después claro, llegó un tsunami. O sea, entonces Joder. Lisboa fue completamente arrasada, también llegó hasta Sevilla, esto también llegó. Pero Lisboa está totalmente reconstruida por el marqués de Pombal, que fue el pavo que puso la pasta para reconstruir toda Lisboa, porque se comieron en la misma mañana un terremoto, un incendio y un tsunami. Que dius, ¿algo más? Algo más que falta, yo que sé, que un concierto de Rauw Alejandro, ¿sabes? O sea, muy fuerte esto. No fue un buen día, la verdad. Entonces, es verdad que las catástrofes naturales hay veces que pasa una y ya van todas detrás a la vez, o sea que a lo mejor no. O sea, me refiero que en el momento que empiece el calentamiento global, no sé qué, sube el nivel del mar, arrasas Benidorm, se desequilibra no sé qué, una placa tectónica, pum, terremoto, ¿no? Sí, o sea, Que igual, ¿no? Que en el momento que se jode una cosa va todo ahí un poco. no te sé decir. Hay porras dentro de la comunidad científica sobre Tenéis grupos de es- WhatsApp. Tenemos ¿eh? necroporras. qué probabilidad, qué es lo que nos va a matar, qué es lo que se avecina mejor. Realmente eso es guay porque cuando empieza una conferencia y tal, siempre va a matar lo que el científico investiga. Claro. En plan, Vale. en plan, madre mía, Para yo más importancia. soy especialista en el dengue va a ser un problemón, mosquitos Claro. de dengue, mosquitos. Lo que pasa es que lo triste es que todo tiene un poco de razón. Entonces nos va a matar una combinación de pues enfermedades chungas, nos van La a matar resistencia a los antibióticos. resistencia a antibióticos, también pues El calor. el problema de los cultivos también, que de repente va a venir algo y los va a arrasar y madre mía no hay arroz y que Ya. hacen sin arroz, o sea, va a ser un poco un popurrí de todo que se va a Oye, ir, fatal. va a ir sucediendo poco a poco, que a ver, yo no digo que vaya a suceder, yo creo que se pondrá solución antes, pero de momento todavía se está frenando, o sea, el cambio se está frenando. Yo lo que no entiendo es si ya, quiero decir, tenemos una fecha, 2050. Desde hace muchos años. ¿Podemos dejar de ir a trabajar? Pregunto. O sea, quiero decir. Porque es que de verdad, es que no me parece bien, tío. Es que me voy a jubilar el día del apocalipsis. La peor generación de todas. Nuestra generación, la generación perdida. Literalmente. Literalmente. Vamos a ser los pringados de toda una existencia. Tú si tuvieras que ser científico, Sí. ¿qué rama elegirías? Yo creo que la astronomía es lo que más me ha interesado. Está creo muy yo. guay. Sí. Yo tiraría por la paleontología, eso lo tengo bastante claro. La paleontología, bueno. Sí, los Te has dinosaurios. acercado.
Bueno, Ah, bueno. como que me he acercado. La antropología no tiene nada que ver. Con la antropología un poco. Pero eso es la antropología forense, que es lo que la gente se Bueno, cree que claro, estás ahí con claro. muertos, pero que va. Efectivamente. Yo solo estudio cosas. Como buenos nacidos en los 80 y afectados directamente por Jurassic Park. Claro, exactamente. Quiero ser... ¿te Quiero gusta ser Laura Dern. Claro que sí. ¿Quién no quiere ser Laura Dern? Nadie. Ninguna de esas disciplinas aportaría absolutamente nada a la crisis de la que estamos hablando. Ya, es verdad. Yo me imagino en el 2050 los antropólogos que siempre están ahí. Que en otras sociedades ya han afrontado. ¡Cállate! Entonces, esto, para acabar, sería lo suyo. Arrojar alguna. Exacto. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? A ver, tampoco podemos tener a Ana aquí en plan Aramis Fuster, predice el futuro, ¿sabes? Es científica, Hombre, ya, tiene que pero tener no va una a cargar solución. ella todo el peso sobre Yo sus espaldas. tengo mi opinión personal, que no Nos necesariamente interesa. tiene que ser ultra válida, ¿vale? Yo lo que creo que tendría que pasar, o lo ideal, es que hubiera más información, un movimiento un poco como de divulgación de todas las tecnologías moleculares que están disponibles para empezar a atacar estos problemitas que tenemos bastante gordos. Y yo creo que a nivel poblacional que empezáramos un poco a integrar esta nueva realidad que va a suceder y estas tecnologías, a dejar de demonizar las cosas, Claro. y a dejar de llevarnos por un populismo que ya no tiene ningún sentido porque estamos en la era de la información. Claro. Y yo creo que cuanto más es la era donde hay más desinformación científica Total, es muy ever fuerte. ya. Sí. Entonces, pues, Los chemtrails y tal. claro, o sea, yo tengo la esperanza de que en algún momento se van a empezar a normalizar, pues igual que cuando surgió el COVID y de repente todo el mundo estaba enteradísimo de cepas, de vacunas, del ARN y tal, y todo el mundo de repente sabía muchísimo porque había información, pues quiero pensar que va a pasar lo mismo y la gente va a entender que estas tecnologías no se tienen que demonizar, que hay otra manera Claro. de hacer las cosas y que se tiene que apoyar y tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo también y la manera en la que vivimos, pues cómo comemos, cómo nos comportamos y cómo apoyamos a la ciencia. Eso tiene que cambiar. Y ya. también, o sea, empezar a exigir que los ricos dejen de ir en avión privado al Starbucks. O sea, Taylor Swift, déjate el jet. Que los ricos en general dejen de hacer un montón de cosas que afectan profundamente a todo. Pues sí. Pero está complicado porque tendrían que ponerse los dos pilares de la política, tendrían que ponerse de acuerdo, que es la izquierda y la derecha, porque obviamente hemos hablado mucho de la izquierda porque es lo que nos toca más de cerca, ¿no? Pero obviamente la derecha no está haciendo absolutamente nada por la ciencia. Entonces, normalmente está en contra, ¿no? Es igual que la izquierda cojea de lo que debería presumir, pero entonces se tienen que poner de acuerdo y renunciar a que, o sea, que la ciencia les va a unir a los dos y discutirán por todo lo demás, pero que la ciencia unidos Que ahí, la porque ciencia si no- nos salve. Y si queréis salvar la ciencia, también Sí. podéis donar nuestro Patreon desde 2 euros al mes para financiar este programa que apoya la ciencia y a personas tan maravillosas como Ana. Tu usuario de Instagram, arroba Anna con 2 Ns, by, con V, por si que, para que te sigan, ¿no? Y sean tus fans. Y patreon.com/todo mal y elige una canción para despedirnos. Vale, pues yo propongo Hell You Call a Dream, lo estoy diciendo fatal, de The Warning. The Warning es un grupazo, te agradecemos que no las traigas aquí porque son lo más. Y Ana, gracias, un placer haberte tenido aquí Un en Todo placer. Mal. Viva la ciencia. Viva la ciencia y la semana que viene más. Y yo,